Bueno, pues si les parece, para ajustarnos al timing y a la hora de inicio que habíamos establecido para esta actividad, las 12 horas canarias, la 1 hora peninsular, puesto que este webinar se está retransmitiendo en streaming, en directo, desde la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Y además está realizándose de manera presencial en el Salón de Actos del edificio de Electrónica y Telecomunicación de nuestra universidad. Y por supuesto, también emitiéndose a través de Zoom, para todos aquellos que hayan tenido la deferencia de inscribirse en esta actividad y asistir telemáticamente a su desarrollo. Bueno, pues este webinar de claves para emprender con éxito es organizado por la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de España, a través de su Servicio de Empleo y Orientación Profesional, y en colaboración con la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la que represento como subdirector en esta presentación, y en el que básicamente durante esta actividad pues vamos a asistir a la presentación de casos de diferentes compañeros, ingenieros, en este caso de telecomunicación, que nos van a trasladar su experiencia personal en el emprendimiento, además de contar con la coordinación y con la asistencia a este webinar de Ismael Perdomo Ortega, que es experto en coaching, con más de 2 años de experiencia en el área de recursos humanos en diferentes compañías, y los ingenieros de telecomunicación que van a contribuir en este webinar, pues con su experiencia y con su visión de lo que es el emprendimiento y de intentar que ese emprendimiento se pueda realizar con éxito, pues van a ser Pedro David González Vera y Álvaro Rebollo, que lo tenemos conectado en este caso a través de Zoom, y a los que saludamos a todos, agradeciéndoles muchísimo pues su proactividad y su disposición a participar desde el momento en el que se les planteó esa posibilidad en este webinar, y confío en que el desarrollo de la actividad pues sea de interés para todos y sobre todo que sea participativa, es decir, que no dejen en ningún momento de aprovechar la oportunidad todos aquellos y aquellas de ustedes que puedan estar planteándose la posibilidad de desarrollar su actividad profesional por cuenta propia desde el punto de vista de la emprendeduría, pues aprovechen la experiencia de Álvaro, de Pedro, aprovechen el asesoramiento que pueda proporcionarles Ismael y saquen el mayor provecho posible a esta actividad. Por mi parte nada más, agradecer tanto al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación como a la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación su vinculación con este tipo de actividades de formación, vitales tanto para los profesionales en ciernes, los estudiantes que tenemos en este caso en las escuelas de telecomunicación a nivel nacional, como a profesionales que puedan considerar el emprendimiento. Y nada más, les paso con Ismael Perdomo, que es el que va a moderar esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. La verdad que estoy muy contento por estar aquí, porque me apasiona el tema del emprendimiento. Saludamos también a los compañeros que están en modo online, a través de la modalidad de streaming, que nos están escuchando. Nuestro objetivo de este taller ahora mismo es proporcionar, como dice el título, las claves para tener éxito a la hora de emprender. Y sobre todo, lo que más me encantaría es transmitir pues, las ganas, el entusiasmo por hacerlo, ¿no? Porque suceda, porque ocurra. Tener esa valentía, esa voluntad, esa constancia que se requiere para emprender y transmitirles por parte de nosotros pues ese entusiasmo, esa pasión. Mi misión, como dijo el compañero, es moderar, presentar e introducir este tema. Le informo que este taller comenzaremos con una pequeña introducción por mi parte, más a nivel teórico, ¿vale? De cuáles son las competencias que hay que entrenar, cuáles son las claves, qué aspectos hay que tener en cuenta, cuáles son los posibles errores que nos podemos encontrar como emprendedor. Y posteriormente, a nivel práctico, con casos de éxito, tendremos hoy en este taller a dos fabulosos compañeros que nos deleitará pues cómo se han desarrollado ellos como emprendedores, por dónde han tenido que pasar, qué situaciones han visto envueltos, cómo han superado obstáculos.
y creo que vale la pena estar atento con mucha concentración para poder coger lo máximo posible de este taller. Luego, una vez que haya participado los dos compañeros, abriremos una mesa redonda de preguntas. Me uno a lo que dijo antes el compañero Félix, que sea lo más participativo posible. Cualquier duda que tengan, no tengan vergüenza a la hora de decirla. Todo está bien, partimos de que no conocen, lo sabemos, y entonces no hay ninguna pregunta fuera de lugar. Entonces, tanto los que estamos aquí a nivel presencial como los que están online, pues les animo que al final, pues todas esas inquietudes que vean en esos emprendedores que ven, que son referencias, que pueden ser referencias para nosotros, pues aprovechen que están aquí hoy para preguntarles cualquier cuestión o consulta que tengan. Bueno, pues comienzo un poco mi introducción, la parte más teórica de este taller, enfocándome desde que es la parte más reflexiva de qué es emprender, ¿no? ¿Qué es emprender? Básicamente emprender, y en pocas palabras, es poner en servicio mis habilidades, poner en servicio mi fortaleza. Antes de empezar a emprender, lo que deberíamos hacer es un análisis interior de cuáles son nuestras fortalezas, en qué somos buenos, en qué nos piden ayuda, en qué podemos pasar mucho tiempo, que se nos va el tiempo volando. Una vez que hemos analizado esas fortalezas, identificado cuál es mi propósito profesional, a qué me gustaría dedicarme, y habría que ponerlo en valor. No solo es tener la idea, que muchas veces el emprendedor se relaciona con la idea, sino ponerla en valor al cliente. ¿Quién va a ser mi cliente, mi clienta? ¿Quién me va a comprar esa idea? En definitiva, a la hora de emprender y comercializar el producto o el servicio que quieras ofrecer, al final estamos hablando de servir y aportar valor al cliente. Muchas veces se habla del precio, ¿no? De qué precio pongo. Una forma de hacerlo es mirar las horas que inviertes, pero yo creo que quizás en ocasiones nos equivocamos, porque realmente el valor es el valor que aporta al cliente. El cliente te va a comprar en el sentido de que para él resulte útil. O sea que emprender con una cierta utilidad para ponerlo en valor hacia el cliente. No nos olvidemos, cuando hablamos de emprender, no nos olvidemos de otros dos roles, porque a veces nos quedamos con un rol solo. Desde emprender tenemos que mínimo pensar en tres roles. El rol de técnico, que estamos acostumbrados a realizar formación para tener conocimientos, para tener habilidades, es el que resuelve los problemas, es realmente la persona que se centra en el presente. Esa parte se nos da muy bien cuando estamos formados, cuando tenemos experiencia en alguna otra empresa, pero no nos podemos olvidar del rol esencial del emprendimiento, que es el de su derecha. Lo pongo así en esas colocaciones porque tiene un sentido. El emprendedor va hacia el futuro, el emprendedor va hacia buscar la oportunidad, hacia la visión de negocio, hacia detectar la necesidad. Entonces hace falta esa chispa, ese impulso para detectar esa visión de negocio, esa necesidad en el otro, y tener la motivación suficiente para mantenerla a lo largo del tiempo. Y no nos podemos olvidar del perfil del gerente, que es el que se centra más en los datos que han pasado, a nivel estadístico, la parte financiera, la parte de administración, hacer los procesos más eficientes posibles, realizar todas las operaciones que se llevan a cabo, es la parte del pasado. Entonces yo les recomiendo que no nos centremos solo en el técnico que nos preparamos, sino también en el emprendedor, que esa es la parte más comercial, y en el gerente, que es el que hace reflexionar y ve si es útil o si es eficiente mi producto. Una clave fundamental a los tiempos de hoy es asociarse. Eso es fundamental en el emprendedor o la emprendedora. ¿Asociarse con quiénes? Con muchos tipos de instituciones, con muchos tipos de colaboradores. Entre ellos, pues aquí pongo pues networking, hacer relaciones constantemente con personas, porque al final si no transmites lo que estás vendiendo,
no vas a poder implementar lo que vas a ofrecer. Intentar hacer relaciones en cualquier evento, personas nuevas que conozcas, etc. Luego, inversores. Se escuchaba hace unos años Business Angel, hay métodos de crowdfunding para conseguir diferentes tipos de inversión si requiere una inversión económica el proyecto. Pero bueno, ya estamos en la era del conocimiento y muchos de los proyectos emprendedores no requieren a nivel grandes inversiones económicas. Un ordenador y una mente bien preparada y unos conocimientos bien fundamentados que les ofrecen los másteres y las titulaciones en las que están, pues es suficiente para arrancar y generar esa propuesta de valor. No nos olvidemos de la fusión. Recientemente hemos escuchado bancos que se unen, ¿no? La Caixa Bankia. Hemos visto también cómo una marca de natillas y helados pues sacan una natilla de sabor de ambrosía. Estamos constantemente mezclando diferentes marcas que hacen que generen nuevas líneas de negocio y se diversifique todo lo que es nuevos productos y que te ayuden a facturar más. Instituciones, no nos olvidemos del colegio, de los colegios oficiales, organismos públicos, muchos soportes que nos van a ayudar a la hora de emprender y buscar opciones de financiación. Existen subvenciones, bonificaciones para la contratación que nos pueden servir a la hora de llevar adelante un proyecto. Los expertos, preguntemos a los que saben, a los que han recorrido el camino. Búscate un mentor, una mentora. ¿Qué es un mentor o mentora? Es aquel que ha pasado por el mismo camino que tú, pero ya lleva 10 kilómetros de distancia o 20 kilómetros de distancia. Él o ella ya sabe qué piedras hay en el camino, qué atajos hay en el camino, qué dificultades hay durante el camino. Entonces te va a facilitar un poco la labor. Entonces la labor de los expertos que ella conoce es fundamental. Proveedores, asesores. Una empresa por sí misma no se sustenta. Siempre hay algún tipo de proveedor, ya sea asesoría contable, ya sea el software que estás utilizando, ya sea la gestión fiscal. Siempre contamos alguna medida de proveedores. Entonces, la clave fundamental de esta parte es asóciate. Créate tu equipo. No necesariamente tienes que contratar tu equipo. Tu equipo son tus colaboradores, tus proveedores. Puedes hacerlo de manera flexible. Pasamos a la siguiente diapositiva, en el cual he visto un par de noticias recientemente en internet, que el porcentaje del éxito después de 3 años aumenta cuando se sistematiza el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si van a hacer una propuesta de valor, que intenten automatizar, generar un sistema, un procedimiento, porque de esa manera tienen más garantías de sobrevivir con el tiempo y de que cualquiera que contrates, que tenga experiencia y formación, puedes delegar esa tarea en ellos. No es lo mismo hacerlo de tu manera, hacer, por ejemplo, un cuadro que es muy personal, muy artístico, es muy difícil de sistematizar, que sistematizar un proceso de producción de una aplicación, ¿no? Por tanto, entre más sistematizada, mejor más probabilidad de delegar esas tareas y más probabilidad de efectividad puede tener esa idea de negocio. Luego, otra noticia, el cuarto intento de montar una empresa tiene un 90% posibilidad de éxito, ¿no? Se ha demostrado que a la cuarta, no importa el fracaso, eso desde Estados Unidos lo vemos, ¿no? En la cultura, de que realmente estamos aprendiendo constantemente, de los fracasos se aprende, y bueno, es una idea más para tenerla en cuenta. Sectores que ya es presente, futuro, ¿no? Puse en la diapositiva, futuro que ya es presente. ¿Qué sectores son los que hay oportunidad de mercado, oportunidades de hacer propuestas? Pues bueno, por un lado la ingeniería tecnológica, aplicaciones, cada vez se generan más startups, un montón de productos relacionados con la informática, la impresión 3D, ya incluso ha llegado a las aulas en FP para desarrollar un poco la innovación en esos centros. Ya conocemos de hace años el Big Data,
que el Big Data es los datos, la información de la empresa para poder tomar decisiones estratégicas. Entonces, si ofreces a un empresario, una empresaria, la posibilidad de dar a conocer esos números, pues va a ser muy de valor para poder ajustarse a ese empresario. People Analytics, que es los datos, pero en el desempeño de los trabajadores. ¿Qué desempeño está haciendo correcto el trabajador? Inteligencia artificial, los robots, energías renovables, energías que no produzcan daño al planeta, como por ejemplo el hierro, que es puntero en eso, ¿no? La isla del hierro. Desarrollo sostenible, todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, con todo lo que tenga que ver con reciclar, economía circular. Ya el Mercadona, hubo noticias hace unos meses que Mercadona se está preparando para este enfoque, ¿no? Desarrollo sostenible, que sus productos lo tengan en cuenta, que lo marquen. Estamos ya cada vez menos plásticos en los comercios. Hay una concienciación del medio ambiente, entonces esto es otro filón que podemos tener en cuenta a la hora de proponer cosas. El marketing digital ha supuesto una revolución en el confinamiento. Hemos tenido que teleestudiar o teletrabajar y hemos tenido que aprender nuevos programas en poco tiempo, y ha servido para estar más tiempo con las aplicaciones, ¿no? A nivel informático. Por tanto, hay otras formas de vender, a través de redes sociales, a través de posicionamiento, etc. La ciberseguridad. Acabamos de escuchar hace unos meses, hace poquito también, hace 2 semanas, a ver, no sé cuánto, pero la noticia de España con el SEPE, ¿no? En el cual ha sufrido un ataque en la información. Pues también la ciberseguridad, a raíz de que estamos usando más los aparatos, tablets, móviles, ordenadores, pues cada vez más necesitamos la seguridad dentro de esos aparatos y saber usarlos. Otro nicho de mercado puede ser la salud. Cada vez más se valora ese elemento, no solo como paliar la enfermedad, sino como prevención. Entonces, servicios al cuidado de personas, la esperanza de vida cada vez va a más, seremos más personas mayores y menos personas jóvenes, por tanto todo lo que sean productos o servicios dedicados a los mayores también tendría cabida. Y también cuidados a la parte psicológica, ¿no? Todo lo que es estrés, ansiedad, todo esto también irá en aumento, ¿no? Dice las tendencias que irán en aumento. Y luego hablamos de negocios especializados. Ahora, si le pones 2 apellidos, casi seguro que triunfas en el mercado. 2 apellidos me refiero. Antiguamente, por ejemplo, voy a poner un hotel. Estaba el turismo familia, turismo soltero, turismo gay friendly. Era un apellido. Ahora, dentro de esa segmentación, puede haber varias. Que esa familia quiere irse de aventura, que esa familia quiera pasar el tiempo en la naturaleza, que esa familia quiera ver cascos históricos, conocer la historia de la isla, que esa familia o esas personas jóvenes quieran entrenar, quieran practicar un deporte dentro del turismo. Entonces, si incorporamos 2 apellidos a ese negocio, pues estamos especializándonos, ¿no? Por ejemplo, un veterinario que solo se dedique a dálmatas. Entonces, eres el referente experto en ese tipo de raza de perro. Entonces, piénselo, ¿no? De cómo las tendencias cada vez más es a ser especializado. Y tendrás tu hueco porque habrá clientes que consuman ese tipo de especialidad. Los errores, cuidado, no nos aventuremos a darlo 100%. Podemos caer en errores como descuidar, desconocer el mercado y el producto. Si hay competencia, hay probabilidad que entre tu producto o servicio, si hay competencia. Pero si no sabemos si hay competencia, cuál es el precio, no conocemos realmente el producto, sería un atrevimiento por nuestra parte arriesgarnos ahí a ese mercado, ¿no? No ignoremos el estudio de mercado. El libro dice, antes salía al mercado, a emprender, haz una encuesta, haz un estudio de mercado. Ahora tenemos Google Forms, tenemos un montón de posibilidades de realizar esa investigación. Antes de crear, mire la temperatura de ese posible cliente. Enamórate de la idea sin adaptaciones, sería otro error. No, mi idea es esta, mi idea es esta. Tienes que tener en cuenta al cliente y regularte con esa idea. A lo mejor no era lo que tú esperabas realmente, pero has modificado un
un poquito todo lo que es relacionado con esa idea. El cliente no encuentra el valor, para ti es una idea fundamental, pero no encuentra la utilidad. Entonces tenemos que centrarnos en el objetivo del cliente, de qué valor tiene ese cliente. Preguntar a inexpertos. A veces preguntamos a nuestra familia con todo el cariño del mundo, pero a lo mejor ellos no son, o amigos, amigas, ellos no son expertos en esa materia, no, a lo mejor no saben de telecomunicaciones. Y nos están diciendo, bueno, yo creo que no es viable, no te arriesgues. Tenemos que preguntarle a las personas que tienen los conocimientos, que tienen experiencia. Creo que sería un error solo hablar con la parte de la familia del contenido de ese proyecto. Pasar del plan de empresa y el balance de ingresos y gastos. Si ustedes se van a aventurar, hay una herramienta importante que es el plan de empresa, ¿no? Y luego el saber dominar el balance de ingresos y gastos, que no es otra cosa, las entradas y las salidas del dinero que hay. Y luego el propio autosabotaje, que es poner los frenos. Ay, pero justificaciones, bueno, pero es muy difícil, la crisis ahora mismo, entonces también puede ser un error ponernos nosotros mismos las propias trabas. Tenemos que tener una conciencia de una creencia, una actitud positiva hacia, si tú lo crees posible, puede ser posible. Y bueno, si no quieres envalentonarte y ser emprendedor, hay otra opción que se llama intraemprendimiento. No sé si la habrán escuchado en otra ocasión. El intraemprendimiento no es más que incorporar la figura de emprendedor dentro de una empresa. Tienes una relación de cuenta ajena, tienes un contrato laboral, pero dentro de ese contrato propones, detectas necesidades del mercado y propones a tu empresa nuevas líneas de negocio o nuevos proyectos en el cual si tu superior, el empresario, lo ve adecuado, te va a decir, por supuesto que sí, que estás ayudando a nuestra empresa a crecer. Entonces es el emprendedor, el intraemprendimiento, es el emprendedor dentro de la empresa. Es una forma de ser emprendedor y también es totalmente válida. Y es una opción por si quieres realizarlo. En definitiva, ¿qué son las competencias profesionales? Es saber hacer, saber y las motivaciones, ¿no? Eso llamamos competencias profesionales. Y hay competencias profesionales que debemos entrenar para poder desarrollarnos como emprendedor. La iniciativa, movernos. No podemos esperarnos en casa a que llame el cliente, ya sea cliente particular o cliente empresa. No podemos estar en casa o en la empresa esperando que nos llamen. Tenemos que ir a por ello, ofrecer, dar propuestas de colaboración, intentar que nos pidan presupuesto de esta propuesta de valor. Es liderar tu negocio. Innovación. La innovación es importante en el sentido de que aportar ideas nuevas para generar nuevas creatividades para esa propuesta. Planificación, todo lo que es gestión del tiempo, hacer seguimiento a los clientes, por eso digo planificación, porque tenemos que hacer seguimiento del cliente, porque si no nos perdemos. Imagínate que un cliente está interesado, un cliente empresa, y dejamos de hablar con él. Entonces se enfría un poco la relación. Tenemos que hacer seguimiento de esa planificación. Y luego la comunicación, fundamental. Si no eres capaz de transmitir a un desconocido cuál es tu idea de negocio, al final vender es comunicar, vender es informar de cuál es tu negocio. Entonces tenemos que tener habilidades comunicativas para poder ser emprendedor. Compromiso. No estoy hablando estoy hablando más que implicación. El emprendedor o emprendedora es aquella que, a pesar de la adversidad, ahora te viene una inspección, ahora te viene una factura grande de algo que te costó, tenías que renovar, ahora tienes el mantenimiento y ahora te vienen facturas. Y a pesar de las dificultades, te vienes adelante, ¿no? Un poco la resiliencia que conocemos. Entonces, el compromiso debe ser constante. El compromiso, si tú decides aventurarte, no puedes decir voy a sumar la patita un mes a ver qué tal ese cliente o no. El compromiso debe ser 100% de implicación y continuarlo en el tiempo, porque al final la energía que tú vayas desarrollando con el tiempo se va materializando. Si haces un intento, solo estás dando el 60% a lo mejor y no se materializa después en cierres de ventas. Autoconfianza. Si tú no te lo crees,
no se lo va a creer nadie. Si no te crees tu idea, no vas a poder transmitir esa seguridad de que es importante tu producto para esa persona, para ese cliente. Conocimiento y visión del negocio. Tenemos que conocer, porque si te van a hacer una pregunta acerca de ese producto o servicio, debemos resolverla. ¿Quién es la competencia? Esa visión de negocio. Y por último, dentro de las claves, he puesto la gestión del cambio. Estamos viviendo diferentes cambios, ya sea económicos, políticos, etcétera. Y el emprendedor tiene que saber salir adelante con los recursos que tiene, sabiéndose adaptarse a las nuevas leyes, a los nuevos protocolos de COVID, por ejemplo, las leyes sanitarias, a las nuevas. Entonces, la gestión del cambio es fundamental, ¿no? Y ya por último, de manera resumida, pues todo lo que he ido hablando, pues lo integro en esta diapositiva que nos habla de cuáles son las 7 claves para emprender. Entonces podemos decir, pon tus habilidades al servicio de los demás, lo habíamos visto, vende antes de crear, acuérdate de que tenemos 3 roles, rol gerente, rol técnico y rol emprendedor, crea tu equipo, elige tu equipo, cuáles son tu equipo que va para el éxito, cuáles son tus socios estratégicos, busca oportunidades de negocio, que fueron las fuentes de los nichos que les comenté antes, ¿no? Que ya es presente, los futuros ya está aquí. Prepárate para emprender, entrena tus competencias y practica el emprendimiento. Bueno, y decirles que por mi parte, que estamos a vuestra disposición en el servicio de orientación profesional, por si necesitan algún tipo de asesoramiento en cuanto a mejorar el LinkedIn, en mejorar algún tema en cuanto a emprendimiento, todas estas cositas, ¿vale? Luego, si han surgido alguna pregunta en lo que he dicho, pues están bienvenidas y bienvenidos todas las preguntas que generen, ¿vale? Sin más, para no dilatarnos en el tiempo, voy a dejar de compartir primero para nuestros compañeros en streaming. Aquí, ¿no? Vale. Bueno, pues a continuación, la parte más sabrosa, más de realidad, ¿no? No son tantos constructos teóricos como les comenté, cosas reales, con personas reales que han vivido momentos de dificultad o no, ya nos contará. Vamos a pasar al turno del primer emprendedor. Él se llama Álvaro Rebollo Ena, es ingeniero de telecomunicación en la especialidad de telemática por la Universidad Politécnica de Madrid. Es autor visionario, proyecto de fin de carrera y libro sobre la distribución de música en Internet, en el cual tiene un matrícula de honor y un premio SGA en el 2001. Ha trabajado durante más de 15 años en la industria de música en compañías como BMG y Sony Music, siempre en áreas digitales como son el CRM, marketing digital y el streaming, siendo así un auténtico pionero de la transformación digital en la industria discográfica del 2000. Recientemente ha puesto en marcha Los Amigos Digitales, la agencia digital especializada en el mundo de la música. Bueno, pues sin más, damos paso a la intervención de Álvaro Rebollo. Muchas gracias. Pues nada, es un placer, antes de nada, poder compartir este tiempo con vosotros. Una pena, eso sí, no estar allí en Canarias, ya que hubiera sido mucho mejor, pero bueno, por lo menos tenemos estas posibilidades digitales, así que menos mal. Y nada, bueno, muchas gracias también, Ismael, por la presentación, que ha estado muy interesante y que efectivamente yo creo que enlaza un montón con lo que yo voy a contar y seguro que con lo que contará también Pedro, ¿no? De hecho, yo pensaba que el proyecto que os iba a contar era algo bastante diferente o alejado, ¿no?, de lo que es el campo técnico de la ingeniería, pero bueno, justamente en tu presentación, cuando has comentado el marketing digital y los negocios especializados, digo, mira tú, o sea, resulta que no es tan diferente. Así que nada, voy a compartir yo también una pequeña presentación que he hecho para, bueno, más que nada poner un poco de fondo, pero bueno, ya os voy contando.
Entonces eso, los amigos digitales, como bien decía Ismael, pues es el proyecto que yo he puesto en marcha. Una agencia digital, a ver, esto espera, que no, ahora, una agencia digital especializada en el mundo de la música. Y bueno, os podía contar efectivamente el proyecto, pero la verdad es que yo pensaba que lo que os puede resultar seguramente más interesante, tanto pues, los que vais a ser, que estéis ahora con el máster habilitante y estas cosas y demás, y formándoos allí, o los que nos estéis siguiendo, ya sea que estáis trabajando y que os planteéis emprender o lo que sea, pues es el proceso, ¿no? Y sobre todo la duda que imaginaba que podéis tener de cómo llega un ingeniero de telecomunicación hasta aquí a poner en marcha una agencia digital especializada en el mundo de la música, ¿no? Y para eso en realidad me tengo que retroceder bastante en el tiempo, ¿no? Y comentar que bueno, yo he crecido en un entorno muy humanista, muy de letras, ¿no? Como veis, rodeado con muchísimos libros, o sea, hasta el coche tiene libros alrededor, y en realidad, pues he tenido y tengo muchas aficiones y muchas inquietudes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, estaba y está el cine. De hecho, pues yo he sido colaborador como crítico cinematográfico de una revista de cine local mientras estaba en el instituto y los primeros años todavía de la carrera, que me daba tiempo a compaginar una cosa con la otra. Ahora ya no, pero bueno, esta revista sigue y sí me sigue gustando mucho el cine. También me gusta mucho, por ejemplo, el arte y de hecho, que bueno, ahora cuando se están comentando estas cosas del Colegio Oficial de Ingenieros, ¿no? Y las ventajas que tiene, pues aunque no os lo hayan dicho, esta es una de ellas, por ejemplo, o sea, tener el carnet de amigos del Prado, que bueno, tiene más gracia obviamente si estás en Madrid y entonces te puedes acercar más veces, con un precio especial, ¿no? Y estas cosas, o sea, pues arte es otra de las cosas que me gustan mucho. Pero, efectivamente, otra de las cosas que me gustaba mucho era la tecnología, ¿no? Porque si no diréis, bueno, pero ¿por qué entonces qué has hecho Teleco? Bueno, pues porque realmente me gustaba mucho y me gusta la tecnología, ¿no? Soy de la generación Spectrum, que me imagino que muchos de los que nos estéis viendo y desde luego los que estéis allí en persona, en físico, no tenéis ni idea. O sea, bueno, no sé, a lo mejor de alguna cosa estás de museos de programación. Es más, no solamente eso, sino de las conexiones a Internet con este tipo de historias. Tremendo, ¿no? O sea, vamos, todo muy, muy Stranger Things, en realidad. Entonces, bueno, con todo esto, pues efectivamente decidí estudiar telecomunicaciones, ¿no? Que como supongo que ahora, pues una carrera muy complicada y lo cual siempre es un reto y que tenía muchas opciones, ¿no? Y una formación muy amplia. Ahí en ese momento, pues recogiendo ahí el diploma y estas cosas de haber terminado. Luego las cosas, oye, mejoran con la edad también, ¿eh? Y el láser, que por lo menos de gafas no tengo. El pelo más blanco sí, pero mira. A todo esto, en la carrera, claro, yo como ha comentado Ismael, me especialicé en telemática por todo esto que comentaba, de que me gustaban pues la tecnología, Spectrum, el no sé qué, tal, bueno, todas estas cosas. Y entonces seguro que como ahora, ¿no? Que pues tenemos la fortuna de estar en un sector muy demandado, pues antes de terminar, pues ya tenía la posibilidad de estar trabajando como becario en alguna cosa. En aquel momento, de hecho, deseché varias opciones que eran muy comerciales, porque claro, yo decía, hombre, yo si he estudiado telemática quiero trabajar en lo que he estudiado, ¿no? Y así, pues trabajé como programador orientado, distribuido objetos y no sé qué, bueno, en aquella época era lo más, en un proyecto de investigación y desarrollo europeo que se llamaba Dynacore, que justamente, y esto me lleva ahí a Canarias, pues era, entre otras cosas, era la teleoperación de un sistema de plasma y no sé qué historias, y un telescopio, que de hecho en este proyecto estaba el Nordic Optical Telescope ahí en el Roque de los Muchachos. Todo esto os lo comento porque, de hecho, esto me sirvió para ver que no me gustaba nada programar, o sea, que había estudiado telemática, era todo muy interesante, pero vamos, la parte de programación no me gustaba nada, ¿no? Y justamente, pues de una forma más instintiva, quizá, pues yo me fui yendo hacia cosas más comerciales, ¿no?
Y de hecho, pues por ese conocimiento técnico de todo esto y tal, pues estuve como Technical Support on Site en el telescopio, obviamente en un día de luna llena y con nubes para no perder tiempo de observación, ¿no? Probando que se podía mover el telescopio desde pues eso, un ordenador por ahí en Madrid, ¿no? O en cualquier otro sitio. Entonces, bueno, eso fue el momento becario y como os comentaba, en realidad pues es que no me gustaba nada, con lo cual en vez de hacer un proyecto fin de carrera, pues no sé, lo típico sobre la impedancia de las antenas y sus efectos en no sé qué, no sé cuál, no sé, una cosa muy técnica, pues salí un poco de la tangente en aquel momento, que es cerca del 2000, todavía no había muchas uniones, ¿no? entre las carreras de ciencias y administración y dirección de empresas y tal, pero bueno, en aquel momento ya había un pequeño grupo en Teleco, en la escuela en Madrid, y entonces hice un proyecto fin de carrera sobre distribución de música en Internet, que como comentaba Ismael, pues visionario, porque ahí aventuraba 3 modelos tecnológicos, bueno, regulatorios, de negocio, tal. Uno de ellos era un modelo de CDs bajo demanda, que a mí me parecía que era la bomba. De hecho, ese modelo sí que existía, como os podéis imaginar, justamente ese es el que no existe. Los CDs ya sí que son casi como vinilos. Bueno, yo siempre pienso que en realidad les queda 2 telediarios para ser el nuevo vinilo, ¿no? El formato ya totalmente retro. Entonces, ese era uno, con unas máquinas, ¿no? Que había por ahí distribuidas y se generaba el CD y la carpeta y todo, y entonces no tenías problema de estocaje y todas estas cosas. Otro modelo que era de compra de descargas musicales, o sea, ese iTunes, pero bueno, años después, y ya en el ataque de clarividencia total, pues un modelo de suscripción basado en streaming, o sea, ese Spotify. De todas formas, efectivamente, como bien comentaba antes también Ismael, pues una cosa es tener las ideas y luego ponerlas en marcha, que yo empecé luego a trabajar en las multinacionales y bueno, en aquel momento obviamente no estaban para nada por la labor de plantearse negocios diferentes, ¿no? Estaban bastante reticentes. Este proyecto, pues eso, tuvo matrícula de honor en Teleco y luego además ganó un premio de SGAE, de la Sociedad General de Autores y Editores, a Mejor Trabajo de Investigación Cultural y no sé qué, y se publicó como libro, que es esto que veis aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo esto, pues yo empecé a trabajar en BMG. También comento esto porque ahora mismo hay algunos estudios vinculados al mundo de la música, cosa que, bueno, lleva ocurriendo hace tiempo en Inglaterra y en Estados Unidos, en España no, y en aquella época, en el 2000, pues no deja de ser una casualidad, un accidente, una fortuna, llámalo X, trabajar en el mundo de la música, ¿no? En mi caso, para poner en marcha este proyecto, pues yo estuve en contacto con diferente gente del sector, entre ellos el presidente de BMG, de una de las 5 grandes multinacionales en ese momento, ahora quedan 3, y eso sí, muchas independientes y distribuidoras y demás, el mercado cambia un montón. Y en ese momento, que era el 2000, pues ellos estaban planteando poner en marcha un departamento de nuevas tecnologías, online, new media. Bueno, tenía diferentes nombres en esa época. Para que os hagáis una idea, en ese momento no había ni piratería. O sea, cuando yo empecé a trabajar en las compañías no existía ni Napster. Y Internet básicamente, pues eso, era una forma de hacer promoción y bueno, de hecho yo puse en marcha una web que era la versión banda ancha, que ya era increíble, tenía hasta vídeos y todo, o sea, es como tremendo. Entonces, bueno, pues yo trabajo como comentaba Ismael, siempre en la parte digital, pues eso, de desarrollo de webs, de apps, de listas de correo, etcétera, etcétera. Paso a trabajar luego en Sony BMG, o sea, BMG y Sony se fusionan. Hay un par de años que me voy fuera, porque de hecho tampoco tengo muy claro si el mundo de la música y las multinacionales es lo que más me gusta o no, y en aquella época, que es el 2005, también estaba muy en boga, ¿no? Toda la parte esta de contenidos para móviles y las empresas de móviles y tal, y tengo la posibilidad de irme a trabajar con una empresa de contenidos para móviles como responsable de acuerdos de contenidos a nivel internacional, lo cual pues también me permite ver otros sectores, ¿no? Hasta entonces siempre había estado en la música y ahora pues veía el mundo del cine, las licencias, el deporte, bueno, muchas cosas diferentes y cada uno con sus problemas, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que
son estas cosas, ¿ves? Está muy bien no tenerlo, o sea, para de repente valorarlo, ¿no? En ese par de años fuera dije, Dios mío, pues si lo que más me gusta es la música y dejo de trabajar en esta empresa y tal, y justamente tengo la posibilidad de volver a Sony Music, eso es el 2007, y en aquel momento se plantean poner en marcha un sello virtual con Vodafone, también una cosa bastante avanzada, pues lanzando canciones, canción a canción en formato digital, sin un formato físico por detrás y demás. Lo que pasa es que, bueno, Vodafone básicamente pasa, porque lo que ellos querían haber hecho era un concurso de maquetas. Curiosamente, Movistar hace una cosa parecida después de Vodafone, que tiene en marcha varios años más, que se llama el sello Movistar. Pero bueno, una vez que termina la aventura esta del sello virtual, que era SV Music, vuelvo a trabajar en Sony como responsable del marketing digital, ¿no? Y toda la parte digital. En este momento, en estos años que yo no había estado, ellos habían considerado que en realidad la parte de marketing digital era algo que tenía que estar integrado dentro de todo el marketing y que debían de hacer los jefes de producto, que son las personas que se ocupan de los lanzamientos, ¿no? en una compañía, pero realmente eso tampoco funcionaba, ¿no? Con lo cual vuelvo a poner en marcha ese departamento, pero también teniendo en cuenta que no fuera como una especie de agujero negro, ¿no? Sino esto que se lleva diciendo desde hace tiempo de hacer un poco, llevar a cabo la transformación digital, ¿no? El que la gente en la compañía viera la importancia del área digital y que cada vez lo interiorizara más, ¿no? Y en eso estoy trabajando pues desde el 2007 hasta hace un par de años. Y con cada vez más cosas, ¿no? O sea, como os podéis imaginar, pues eso, en todos estos años, pues he visto desde el momento de aparición y muerte de MySpace, que de hecho vuelvo a decir lo mismo, me veo con un momento muy Stranger Things, ya no sé si la gente incluso se acordará de MySpace. Veo la aparición de Google Ads, y cuando digo aparición, o sea, quiero decir que Sony, como buena empresa internacional, pues fue de las primeras. Yo recuerdo, vamos, que en España todavía no había mucha gente que hiciera campañas en Google, y cuando digo campañas digo que eran los anuncios de texto, o sea, anuncios en el navegador, ¿no? De estas historias de que tú buscabas y entonces de repente te aparecían, o sea, bueno, que sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, que quiere decir que como Google tiene muchas más posibilidades ahora y hay que como que puntualizarlo. Pues eso, la aparición de Facebook y los cambios en Facebook, porque bueno, es increíble, ¿no? Cómo ha ido cambiando la red y un poco su planteamiento. Cosas como Second Life, que también me hace mucha gracia, pues en estos momentos, ¿no? Que de repente en el sector de la música, pues con todos los problemas con la pandemia, se plantean los conciertos online y otra vez virtuales y tal y cual. Pues bueno, no sé, yo recuerdo eso, que Second Life hubo un hype enorme y de repente desapareció. O sea que estas cosas, la historia, bueno, no tiene por qué repetirse siempre igual, pero siempre está bien saber un poco el pasado para ver qué puede ocurrir en el futuro, ¿no? Y luego, por último, Spotify. Yo tuve la fortuna, eso desde el 2008, de trabajar con Spotify como persona de contacto en Sony para, pues eso, perfiles, playlists, lanzamientos, etcétera, etcétera, siendo además España uno de los primeros países donde lanzó Spotify después de su lanzamiento en Suecia, ¿no? Y países nórdicos de donde son. Pues porque efectivamente, aunque ya parece que no lo recordemos, ¿no? España era uno de los países con la piratería más grande en música y bueno, en el caso del cine, ¿no? Y los suecos con muy buen tino pues pensaron, pues entonces seguramente tendrá éxito nuestro servicio, como de hecho así fue, ¿no? A todo esto, pues efectivamente hace un par de años, con estas cosas de las compañías grandes y tal, salgo de Sony. Y claro, un poco y conectando con lo que comentaba Ismael, ¿no? Pues claro, a lo largo de todo este tiempo yo ya me había dado cuenta de que lo que más me gustaba era el mundo de la música. Entonces me planteo buscar cosas en este sector, pero bueno, es un sector bastante pequeño, o sea, es pequeño en general, es un nicho, pero y en España todavía más, o sea, que quiero decir que no es el caso de Inglaterra o Alemania, donde la música tiene un peso bastante mayor y un porcentaje en el PIB pues muy alto, ¿no? Aquí todavía no estamos ahí, ¿no? A todo esto, la verdad es que también le daba vueltas a la posibilidad de emprender, ¿no? Es otra de las cosas que llevaba tiempo pensando. Y a todo esto, pues ahí
tengo que comentar que de hecho Sony, como también pues eso, una empresa grande multinacional, pues tenía, vamos, bueno, yo creo que sigue teniendo un programa interno que se llama Amplify, en el que tuve la fortuna de participar, que es, pues es para, se suponía, empleados con potencial y estas cosas. Entonces, era un programa, ¿no?, en el que duraba como casi un año, tenías pues un coach con el que podías mejorar tu inteligencia emocional, luego, como comentaba Ismael, pues un mentor con el que podías contar. De hecho, bueno, yo sigo teniendo contacto con él, era un directivo de Sony de un país en Latinoamérica que ahora está, obviamente, en otra historia, sigue estando en el mundo de la música y bueno, pues seguimos teniendo relación. Y dentro de toda esta historia, en el 2015, y conectado también con lo que decía Ismael del intraemprendimiento, claro, esa es la época en la que las compañías grandes, y en concreto en el mundo de la música, estaban bastante asustadas viendo cómo les adelantaban por la izquierda de repente las tecnológicas y tal, ¿no? Y surgían cosas como Airbnb, Cabify, Uber, etcétera, etcétera, ¿no? Y decíamos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Estamos ahí como anquilosadas y tal, y de repente va a llegar alguien, pues eso, Spotify, de repente un servicio de streaming, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de toda esta historia de Amplify, y siguiendo un poco los pasos de Google, pues era una parte de todo este programa era la posibilidad de plantearte, a ti como empleado, que pensaras en un proyecto que te apeteciera para poner en marcha y hacer una serie de pruebas con estas cosas del MVP, ¿no?, del Minimum Viable Project y tal, y un modelo de negocio y unas historias, y conseguir financiación de la empresa para ponerlo en marcha. Entonces, bueno, pues yo hice esto con Club Filter. Filter es el perfil en playlist de Sony. Bueno, cada multinacional tiene un perfil que lo llaman de otra cosa, de otra forma que no sea la multinacional, para que parezca más agnóstico. Y claro, como os comentaba yo, a lo largo de todo este tiempo que había estado trabajando con Spotify, había visto, como me pasó con Facebook, cómo habían ido reduciendo la forma de que nos pudiéramos poner en contacto con los usuarios de esa plataforma, porque obviamente los usuarios de esa plataforma no son los nuestros, sino que son los de la plataforma. Entonces, al mismo tiempo, aprovechando la API de Spotify y tal, pues puse en marcha esta historia que era pues una plataforma de fidelización basada en recompensas, con las que, pues eso, conseguimos 30.000 suscriptores en un año en España, y había interés ya por parte de otros países. Estaba, bueno, pues México y Suiza ya metidos en la historia para tener su propia versión y tal. Entonces, bueno, todo esto, como os digo, para que veáis, no sé, un pasado también de que de repente uno, cuando dice, me voy a poner a emprender, pues no se ha dado un golpe con la cabeza, ¿no? Todo esto es cierto que, claro, yo había estado siempre trabajando como asalariado, ¿no? Y me daba un poco de vértigo esto de lanzarse ahí a la historia. Entonces, en todo este proceso de par de años, primero me surge una posibilidad de poner en marcha un proyecto con un socio con el que yo había ido coincidiendo a lo largo de todo este tiempo en mi carrera profesional, y él en una parte tecnológica, pero con proyectos relacionados con el mundo de la música. Entonces se nos ocurre poner en marcha una plataforma tecnológica de servicios para artistas. Lo que pasa, este socio, pues que es muy, muy emprendedor él, tenía otros proyectos paralelos que en teoría eran más pequeños, y finalmente en el último momento decide centrarse en alguno de esos otros, ¿no? Y esto se queda ahí como que no. Todo esto, claro, a mí me sirvió para... le había dado muchas vueltas a esas posibilidades, y aunque finalmente lo que he puesto en marcha no es esa plataforma de servicios, pues sí que a la plataforma, a lo que yo he puesto en marcha de la agencia, pues me ha llevado las vueltas que le di, ¿no? De qué podía tener sentido y qué no. Y así es como finalmente, pues ya directamente dije, bueno, pues si ya iba a hacer algo de emprendedor con alguien, pues ya he perdido ese al río, me tiro a la piscina yo solo y ala, así ya solamente discuto conmigo mismo. Entonces, así es como puse en marcha Los Amigos Digitales, como os decía, la agencia digital especializada en el mundo de la música. Esto, bueno, si le echéis un vistazo en la web, que es losamigosdigitales.com, podréis ver un poco más los servicios y tal, pero básicamente a lo largo de todo este tiempo, claro, yo siempre había estado trabajando como realmente cliente, buscando diferentes proveedores. O sea, al final Sony pues es como una agencia de marketing muy grande, aunque tenga 100 empleados, pues
no deja de buscar a una persona que hace banners, otra persona que hace web, una persona que hace una app, otra persona que no sé qué. Entonces yo era esa persona que buscaba cosas y que estaba pendiente, ¿no? de cuáles eran las novedades, que funcionaba, que no funcionaba, tal. Y a lo largo de todo este tiempo, claro, me daba cuenta que cada vez que buscaba a alguien nuevo para hacer algo de esto, había un proceso más o menos largo en el que había que explicarle pues, cómo era el mundo de la música, que era un mundo muy diferente, hasta que ya pillaba un poco el rollo, ¿no? Eso es lo que me llevó a pensar que realmente podía tener sentido poner en marcha una agencia que resolviera todas las necesidades digitales de los artistas y de otros actores del mundo de la música de una forma integrada. Y sobre todo, y es un poco con lo que comentaba Ismael, ¿no? Yo aquí pues he puesto en marcha esta empresa en la que trabajo con una serie de colaboradores que ponen en marcha diferentes partes y lo que proporciono también es esa visión estratégica y aporto esa coherencia al producto final, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor tú tienes, todo pasa por poner en marcha una campaña en redes sociales, que de repente hay una web que tiene unos textos legales para la promoción, o sea, unir todas esas piececitas en eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco esto, pero vamos, que como os comentaba, yo creo que tampoco tenía tanto interés el proyecto en sí, sino un poco todo lo que me había llevado ahí. Y luego, aunque ya luego seguro que conectaremos con la parte esta de la mesa redonda y bueno, por lo que ya he visto en la presentación de Ismael, de hecho además coincidimos mucho, pues no quería finalizar esta parte sin comentar un poco, y ya que el webinar, ¿no? Se llama Claves para emprender con éxito, pues cuáles son, mi opinión, mis claves, porque al final, bueno, pues no deja de ser una experiencia personal y lógicamente, pues bueno, habrá claves que en mi caso, obviamente, o sea, pues si son mías, obviamente son las que son, pero quiero decir que para vosotros, en otra circunstancia, puede que en realidad no tengan tanta aplicación, pero bueno, en cualquier caso espero que os sirva como apunte, por lo menos, ¿no? Entonces, la primera de ellas es, yo creo, conocerse bien a uno mismo, ¿no? Que es lo que comentaba Ismael, ¿no? de estas cosas de inteligencia emocional y tal, y que comentaba que justamente yo, pues eso, en todo esto del Amplify, había tenido la fortuna de poder indagar ahí más, ¿no? Entonces yo creo que al final es cierto que todos somos diferentes, todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades y bueno, y esto Ismael sabrá mucho más, pero al final una cosa buena en exceso es mala y una cosa mala, si en realidad la tienes controlada, hasta es buena. O sea, que hay que hacer una ecualización de todas esas cosas, ¿no? Para realmente pues, ser la mejor opción de ti con lo que eres, que todos somos distintos, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy importante, la verdad, que para esto y para cualquier cosa en la vida, ¿no? Otra, relacionada un poco con esto, es lo que yo digo mens sana in corpore sano, ¿no? O sea, yo creo que hay una serie de valores asociados al deporte que son muy interesantes en el día a día y en algo como esto, ¿no? O sea, pues la capacidad de sacrificio y el afán de superación, que por ejemplo, pues a mí que me gusta correr y montar en bicicleta, pues lo tienes, es algo que seguramente lo tendrás tan interiorizado que lo aplicas en el resto de áreas, ¿no? Incluso también, pues eso, trabajando, tratando de que lo que pones en marcha sea lo mejor posible y no quedarte ahí con una chapucilla, pues ese tipo de cosas. Luego, pues es una formación amplia, ¿no? Es justamente lo que yo comentaba de Teleco, que diréis a priori, pues anda, que estudiar Teleco para acabar trabajando en cosas de marketing digital y en la música, pues ¿qué tendrá que ver? Pues no, justamente entiendes todo el background o todo lo que hay por detrás de todo eso, lo cual puede hacer que lo entiendas mucho mejor y que llegues a unas conclusiones más acertadas que otra gente que a lo mejor no lo conoce, ¿no? Y cuando digo amplia, digo lo más amplia posible, porque de hecho, o sea, que es un poco también lo que os comentaba de mi pasado, ¿no? Del entorno de letras y humanidades. Yo creo que ahora cada vez es más importante toda la parte de filosofía y todas estas cosas con cosas como la inteligencia artificial y tal, y los algoritmos, no está para nada, vamos, deberíamos de saber bastante más, ¿no?
Otra es la curiosidad. Yo reconozco que al principio, en algún momento, cuando las cosas empezaron a ir tan rápido, estaba hasta agobiado, ¿no? Porque de repente decías, sales de la carrera y a lo mejor controlas muy bien lo que has estudiado, pero las cosas luego van cambiando y cada vez últimamente están cambiando más, que es lo que dicen, ¿no? De que vivimos en un entorno buca, de volátil, incierto, inseguro. Bueno, pues todo eso al final, claro, tienes que como interiorizarlo y aceptarlo y disfrutarlo, ¿no? Porque bueno, las cosas son como son. Entonces, claro, si no te apetece, ya tenemos un problema. O sea, que más vale que te apetezca eso, la curiosidad y estar ahí al tanto, que no sea por obligación, ¿no? Yo, por ejemplo, y hablando de los servicios del COIT, mientras estaba todavía trabajando en Sony, hace pues eso, 3 o 4 años sería, estaba muy de moda esto del Big Data y demás, y yo me estaba poniendo negrísimo, ¿no? Porque veía a la gente hablar de ello y me daba la impresión de que no tenían ni idea de lo que estaban hablando, así que me apunté a un curso online de introducción al Big Data en el COIT, lo cual, pues bueno, no me ha servido porque no era el objetivo para programar en Python y tal y cual, pero sí para entenderlo todo mucho más y saber de qué va. Pues eso es un poco lo que comento, ¿no? En mi caso, la experiencia creo que es muy importante, no solamente en el lado profesional, sino en el lado en general, ¿no? O sea, yo creo que el llegar a conocerse bien a uno y todas estas cosas que he comentado pues, no es de un día para otro. Yo no habría podido poner en marcha este proyecto hace 15 años o 20 años, pues, porque ni hubiera sabido cómo funcionaba todo, ni desde luego hubiera tenido todas estas experiencias, ¿no? Otra cosa muy importante, que de hecho también ha comentado Ismael antes, es lo del que yo he puesto ahí entre comillas, de no ponerse un sueldo, ¿no? Yo, de hecho, me hizo mucha gracia porque justamente cuando le estaba dando vueltas a esta historia de emprender, estuve en otro webinar también del COIT con otros compañeros y uno de ellos justamente comentaba, ¿no? Que se hacía las cuentas de cuánto tenía, cuánto trabajaba y entonces a qué precio ponía las horas para que le saliera el sueldo que quería tener y cómo de repente cuando estaba buscando clientes, pues es que como que estaba perdiendo dinero, ¿no? Y unas cuentas rarísimas. Yo la verdad es que no entendí nada, o sea, bueno, sí lo entendí, pero vamos, no estaba para nada de acuerdo, ¿no? Yo creo que al final es un poco el resultado, o sea, si las cosas, es como lo del SEO de Google y estas cosas, ¿no? Si haces las cosas bien, entonces la web estará arriba. Pues esto es un poco igual, me parece a mí. Si lo que tú ofreces es un buen servicio, cada vez te valorarán mejor, te pagarán más por ello y podrás ganar más, pero el funcionará al revés, creo que no funciona. Para eso es cierto también que, hombre, pues hay que emprender con un colchón económico, o sea, y luego obviamente, no sé, en mi caso efectivamente, como también comentaba Ismael, bueno, yo he puesto en marcha un proyecto que es bastante flexible y que no tiene una inversión enorme. Si te planteas poner en marcha, pues no sé, un bar y tienes alquileres y tienes empleados y tal, pues obviamente hay que hacerse muchas más cuentas, ¿no? Pero bueno, aparte que tú no te pongas el sueldo y se lo pongas a los demás, pero bueno. Y sobre todo, que esto es lo más importante, vamos, de todo, pues yo creo que es trabajar en lo que te guste, ¿no? O sea, porque, hombre, si deberíamos de trabajar siempre en lo que nos guste, o sea, estar pues eso, con una tortura, con lo del tripalium este de los romanos, ¿no? Que es trabajo 8 horas al día, pues me parece un horror y un error. Pero vamos, si ya te planteas poner en marcha algo y encima es que no te gusta, pues ya eso se llama masoquismo, ¿no? Entonces, en mi caso, claro, yo hay veces que, o sea, tengo la posibilidad de flexibilidad, hay días que trabajo más, días que trabajo menos y hay veces que a lo mejor de repente, pues no sé, trabajo un sábado por la tarde, un domingo y son 10 horas. Tampoco tengo un problema grande porque al final, como me estoy divirtiendo haciendo lo que hago, no es como que digo, son 10 horas, tal, pues no. Con todo esto, y no he querido cambiar la cita porque me la dijeron así, yo no la conocí y me hizo mucha gracia, o sea, no he querido poner la vida de emprendedor, la vida mejor, que también rimaría, pero me dijeron eso, una compañera de otra agencia de comunicación no digital del sector me dijo esto de la vida de autónomo, la vida mejor, y dije yo, pues la verdad es que sí, ¿no? Tiene esa ventaja de esa flexibilidad, de no tener un jefe, bueno, de cada cliente, yo cada vez que tengo un cliente y un proyecto nuevo, lo celebro como si fuera encontrar un trabajo, no sé, cosa que esa historia de esa emoción que tienes cuando encuentras el trabajo, pues te ocurre muchas más veces y bueno, y esto es un poco todo. Ya acabo la presentación, siempre mis presentaciones cuando las hago con clientes acaban en le damos al play y aquí es darle al play, ya sea porque
pues, emprendéis o porque no sé, estas cosas las aplicáis en vuestro día a día, o de repente, como en mi caso, ¿no? 15 años después decidís emprender y lo mismo hasta os acordáis de esto y yo qué sé, tiene algo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a dejar de compartir la pantalla y ya cederé la palabra que vaya al monólogo que me he lanzado yo aquí solo. Bueno, Álvaro, darte las gracias por ilustrarnos tan bien. A mí me ha encantado que hayas compartido a nivel visual y auditivo, a nivel visual tus intimidades, todos los libros que tienes, y auditivo... Bueno, uno, solamente uno, ¿eh? O sea... No, la biblioteca, que todos los libros que estudias. Eso sí, vale. Sí, eso sí, el background mucho. Y luego también a nivel auditivo recordar pues el soniquete ese, ¿no? De cuando te conectabas a internet. Me has transportado ahí, ¿no? Bueno, creo que eres un gran ejemplo de conocimiento de producto, que eso que hablaba yo antes, ¿no? De que conoce el producto para poder emprender. Has estado con muchas experiencias, has pasado por diferentes empresas potentes, entonces es un claro ejemplo de cómo conoce el producto y del mercado, ¿no? Me ha encantado que hayas dicho que te encanta la música, ¿no? Que eso es lo que decía, que hay que buscarse dentro de uno el propósito y cuál es la fortaleza. Y sobre todo lo que el socio que te dejó tirado, seguiste adelante, ¿no? Eso es lo que decíamos antes de compromiso. Tuvo la capacidad de implicarse, de ser constante y seguir adelante con su idea, ¿no? Entonces eres un clave ejemplo. Y lo que más me encantó también fue es que hayas dicho que disfrutas como emprendedor. Que a veces se nos asocia a los emprendedores con que tenemos el sistema de defensas alto, que nos vamos al médico, pero que hayas disfrutado, que ves la parte de beneficio, de sin jefe y demás. Me ha encantado escucharlo también por tu parte. Pues nada, muchas gracias Álvaro por deleitarnos con tu aportación en este taller. A vosotros. Sin más, doy paso a el siguiente emprendedor. Él se llama Pedro David González Vera, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus primeros años trabajó dedicado a servicios de ingeniería. Es socio fundador de Lightbee, dedicadas a la tecnología de comunicaciones por luz visible. Tiene diversos estudios de cualificación, máster por la EOI, de desarrollo de tecnologías de telecomunicaciones, auditorías de calidad, además de especialización e innovación. Sin más, damos paso a la intervención de Pedro David González. Muchas gracias, Ismael, por la presentación. Y vamos a ver si lo mismo que Álvaro, voy a compartir pantalla. Tengo preparada una presentación en la que, bueno, hablaré un poco. Pues bueno, primero que nada, agradecerles tanto al colegio, a la asociación por la invitación, a todos ustedes por estar por aquí, dar las gracias por su tiempo y dedicación. Y yo, en esta presentación, lo primero que voy a hacer es contarles de cuánto largo es la pesadez que voy a contar. Son 18 presentaciones, la última la descartamos, que es simplemente la despedida. Y yo lo que voy a hacer es, para que los que quieran desconectar, pues que las primeras tres diapositivas les voy a poner una imagen, un libro y una película, no la película, sino la carátula de la película, para que darle un resumen de lo que puede ser lo que vamos a hablar. Y después ya pues iré contando en el resto de las diapositivas cómo lo he pensado. Pensé cómo les podía ayudar y lo que he hecho es contando un poco partes de experiencia y después con fondo verde pues les doy algunas claves o las claves que yo he sacado en esta presentación. Bueno, pues pasamos entonces a la... ¿Sí camina? Ok. Eso, vale, perfecto. Vale, pues lo primero que os presento y como resumen, como emprendedores, es que tengan esta visión de imagen. Es una imagen
que yo creo que es bastante ilustrativa de lo que puede ser ese camino de emprender. Tenemos una imagen de una carretera que va con curvas. Nosotros queremos llegar, nuestro éxito emprendedor va a ser esas montañas del fondo, pero vamos a tener que, vemos que no hay un camino, no hay una carretera que nos lleve ahí, vamos a tener que inventarnos cómo llegar a esa zona. Por el camino hay desiertos, hay unos nubarrones que nos pueden estar acechando y bloqueándonos el paso, pero también es verdad, en mi experiencia, que como ven al lado izquierdo mío, no sé cómo, hay oasis, hay recompensas en ese viaje, ¿no? Es decir, hay evolución hacia beneficios. Lo siguiente que os pongo en resumen es este libro, se llama Collapse, es de Jared Diamond. Es un libro en el que es una visión catastrófica, muy similar a la que hemos tenido que pasar este año pasado, en el que pues va poco a poco pasando una serie de acontecimientos y va la civilización va sufriendo un hecatombe, pues temas medioambientales, enfermedades, y al final, pues bueno, va colapsando todo, ¿no? Por eso se llama colapso. Simplemente, seguro que ustedes, cuando se lancen a emprendedor, se van a acordar de mí y se van a acordar de este libro. Porque cuando vayan a emprender, en algún momento del emprendimiento van a llegar a esta situación. Van a llegar al momento que estoy colapsado, no sé si seguir, no sé qué hacer. Simplemente, en respuesta a eso, pues que piensen en no sé si han visto esta película, la Guerra Mundial Z, trata de un poco de zombies, y aquí lo que resalto es, hay una parte en la escena de la película en la que hablan del 10º hombre. Hay un equipo, cuando sean emprendedores van a ser un equipo y van a tener que pensar como hacía en la película, el 10º hombre, el que pensaba de forma diferente. Muchas veces en la situación en la que estén, pues todos razonablemente dirán, esto es así, por lógica, pero siempre no se olviden de siempre pensar, oye, ¿y si no pasara? ¿Y si esta enfermedad genera una sociedad zombie? Algo que no puede ser natural o algo que no está planificado, pues también, que tengan esa visión. Bueno, pues entonces ya he hecho el resumen, los que quieran desconectar. Ahora voy a contar un poco de experiencia en el resto de las diapositivas y a partir de ahí, pues unas claves o recomendaciones en función de mi experiencia. Bueno, pues bueno, esta imagen que tengo es una imagen de mi pueblo en los años 70. Más o menos, este fue mi primer contacto con el mundo empresarial o emprendedor. Pues bueno, por aquí vivía yo. Y mi primera experiencia como esto, pues yo me dediqué a hacer perfumes. Tenía 8 o 9 años y fabricaba perfumes, me aprovechaba comercialmente de mis hermanas, que eran menores que yo, para que pudieran vender y convencerlas en un bar y en las tiendas, y bueno, me ganaba mis primeras pesetas con esto. La verdad es que el perfume no era ninguna gran cosa, incluso creo que hasta manchaba, pero bueno. Lo que quiero, aquí va mi recomendación con respecto a eso, y es que cuando sean emprendedores, esto es una serie también de los años 70 por ahí, Juan Sin Miedo, cuando sean emprendedores, por supuesto, hay que perder el miedo a lanzarse, pero también hay que tener esa visión también un poco infantil, no en el sentido despectivo de la palabra, sino de ver cosas que no te dan miedo. Como por ejemplo yo dije que iba a hacer perfumes y me lancé. Hay un grupo para que vean el tema de perfumes, es una empresa muy bollante, hay un grupo, se llama Freshly, un grupo de ingenieros de Barcelona que hace poco montaron una empresa ya están facturando sobre 30 millones. Es una empresa de perfumes, cosmética, empezaron hace poco, empezaron con toda la campaña digital y ya digo, no descarten nada. Bueno, segunda diapositiva, en los años 90, pues bueno, estaba yo estudiando la carrera y en este caso
pues bueno, aquí se ve, en aquel entonces estaban empezando a surgir los ordenadores clónicos, se empezaban a dejar, o se empezaban a vender estos como sustitutos al que está al lado, que es el de IBM, los de marca, y pues había una oportunidad. Yo en ese entonces pues vendí algunos ordenadores, montándolos, compraba las placas y los montaba, y la verdad es que decidí que esto, cuando terminara la carrera, iba a seguir con esta línea. Vale, pues aquí va mi recomendación. El timing, es decir, cuando lanzas un mercado, lo es todo. Cuando lo lancé, ya una vez terminada la carrera, pues ya no era lo mismo. Ya la situación, ya había muchas empresas que estaban vendiendo esos ordenadores clónicos y para mí no representó nada. Casi no facturé nada prácticamente a la familia, porque ya el mercado estaba copado y habían otras soluciones. Bueno, después de eso, pues me lancé pues, en aquel entonces pues, a hacer proyectos de ingeniería. Pues empecé a hacer, tuve la suerte de que se cambió la normativa de ICT, hacía proyectos y a partir de ahí, pues bueno, empecé a tener, pues eso, bastante proyectos, equipo y demás. Pero a medida que iban pasando los años, mi idea de empresa de Génesis Ingeniería como tal empezó a tener unos digamos, resurgimientos de creatividad y pues bueno, empezamos a lanzar proyectos que algunos de ellos ni siquiera llegaron a facturar, como los que están ahí, que son pues una aldea digital, proyectos de uso de una ADSL, un equivalente a una ADSL, pero bueno, aquí te pone una ADSL de 20 megas, estamos hablando de los años finales de los 90, cuando las ADSLs estaban en un ancho de banda de 2,4, 500K, muy poquito. Entonces, pues, ofrecer una tecnología aprovechando redes Wi-Fi. Bueno, muchos de estos no han surgido y algunos de estos ya sí fueron el germen del siguiente paso. Entonces, yo me sentía un poco como estaba ahí ese señor, es decir, no tenía una visión completa de que la empresa de ingeniería era un camino que yo querría seguir. Veía que estaba limitado. Y por eso el tema de pivotar. Lo comento porque es muy, por eso lo pongo en verde como recomendación, es muy conocido hoy en día lo que son temas del Lean Startup, que son básicamente, como dijo Álvaro, el tema del producto mínimo viable y ir pivotando. Básicamente es, si te vas a equivocar, equivócate rápido para que puedas corregir antes de que hayas quemado. Y bueno, como soy un poco emprendedor, pues les voy a contar en esta diapositiva un ejemplo de startup pensando en el descubrimiento de América. Es decir, pongo seguro que ustedes conocen, por supuesto, lo que aconteció en el descubrimiento de América, pero yo lo voy a contar desde una perspectiva de emprendedor, de Cristóbal Colón como emprendedor. Porque realmente pasó por todas las fases que un emprendedor pasará. Él pues comenzó su andadura pues cuando empezó a trabajar un poco como le pasa a Álvaro, estuvo trabajando en navieras en Portugal y navegando pues toda la zona de Azores y Portugal. Conocía muy bien la zona macaronesia, Canarias y demás. Y probablemente una de las cosas, no se conocía otra América, pero sí ya se conoció que se podía llegar a Cathay, que es de China, viajando hacia el oeste. Es una habladuría, pero él creo que algún conocimiento tuvo cuando estuvo en Azores. Bueno, pues ese fue su IP, su conocimiento. Pues lo que hizo fue no ceder, intentó llegar a financiación, a VC, en este caso fue a Portugal, no le hicieron caso porque Portugal ya tenía una ruta por Sudáfrica y no le interesaba, y empezó a ver la posibilidad de ir a otros VC, que en este caso fue a los Reyes Católicos. Bueno, pues no fue una vez, fue hasta 5 veces. De hecho, cuando firmó al final en las capitulaciones de Santa Fe
el contrato por el cual le otorgaban dinero para comprender, ya iba camino a Francia porque no lo había logrado. Bueno, como saben, además tiene todas las características de un emprendedor que muchas veces, lo digo porque si acaso les pasa, los que emprenden no son los adecuados para continuar el negocio. Tienen que seguir pensando en el futuro porque muchas veces tienen, no son los capacitados, como le pasó a Cristóbal Colón, que una vez que le dieron terrenos y tierras en América, lo que él creía que era Catay, no supo gobernarla bien y acabó pues siendo quitado y desterrado, traído otra vez a España porque no fue capaz de llevarlo. Ahí una recomendación que les pongo en verde es la resiliencia. Está de moda ahora, pero es verdad. Hay que tener una capacidad de resiliencia, de saber sobreponerse a las vicisitudes. Y después, por seguir en la línea del descubrimiento de América, ya que les he hablado de cómo se monta una startup, pues este es la segunda parte de cómo esa empresa se vuelve escalable. Bueno, una vez se descubrió América, pues empezaron a dar, primero con la vuelta al mundo, con Magallanes y Elcano, y después ya se empezaron a establecer rutas y hasta que hacia el oeste, por primera vez se unían los tres continentes, ya se sabían, ya después en 1500 se sabían que era un continente, que no era China, y se empleó el tema del tornaviaje famoso, se sabía ir, pero no se sabía volver, pero a base de aprender se consiguió el retorno. Y fíjate si era escalable esta empresa, que el galeón de Manila, con un hueco que te dejaran en ese galeón, eras capaz de retirarte. O sea, tú ibas una vez a Filipinas, cargabas, llegabas el cargamento, vendías y con lo que volvías ya te podías retirar de por vida. Por eso pongo este modelo, un modelo viable o un modelo escalable. Hoy en día en empresas de tecnología se tiende mucho a ir hacia escalable. Todos los que son tecnología digital, como los modelos como el que Álvaro está desarrollando, son muy escalables. Con pocos recursos pones el sistema, digamos, a facturar. El mío, el de la empresa de ingeniería, que estaba al principio, pues es un proyecto viable, pero no era escalable. Por contar un poco el salto que di, pues bueno, al final acabamos montando una empresa de tecnología, como comentaba Ismael, de tecnología por luz visible, y bueno, lo que pretendemos es que ese producto pues sea escalable, que tenga fácil llegada a mercado. Pero les quiero hacer digamos, otro detalle o otra recomendación o tener en cuenta que nosotros, como soy ingeniero, el fallo que yo he cometido en este tema que he creado. Les pongo esta diapositiva de lo que es un ágil Scrum y demás, porque simplemente tengan en cuenta que tendemos a ser tecnólogos y, como decía Ismael, hay que ser empresario. Entonces, ¿qué pasa? Que una tecnología te ofrece miles de cosas, pero lo que es interesante es que te ofrezcan cosas que puedas vender. Entonces, estas técnicas de ágil, lo que hacen, por ejemplo, en esto es, vas en la pila de productos o la pila de requisitos, vas poniendo los que el cliente te necesita y eliminas los demás. Es muy importante porque en el mínimo viable, que comentaba también antes, lo que se trata es de que ese producto lleve a mercado cuanto antes. Y a partir de ahí ya lo irás mejorando. Ya para concluir, esta diapositiva en la que voy a simplemente de recomendación, en la que vuelvo a insistir, digamos, mi experiencia y lo que digamos, de mi experiencia puede serles a ustedes útil en el tema de emprender. Como decía, las empresas de tecnología tienen problemas por el tema de que os pueden ofrecer muchas cosas, y lo que se trata no es de pensar en la que tecnología hace, sino qué es lo que el cliente quiere, nuestro cliente quiere. Por eso pongo el burning need esa o algo que les preocupa. Es muy importante que cuando vayan a ofrecer algo a un cliente, le ofrezca, o sea, que piensen en algo que de verdad les duela. Si consiguen encontrar ese sitio donde les duela, van a conseguir un negocio.
Es muy típico también pensar cuando hacen un plan de negocio, cuando ven la solución que le pueden proponer a un cliente, pues decir, oye, que te vamos a mejorar en un 10%, en un 5%. Piensen que no tiene que ser en eso. Tienes que decir, le mejoramos 10 veces lo que tiene. Porque el empresario que va a adoptar tu tecnología o tu solución tiene también asume un riesgo, porque él está vendiendo lo que siempre ha tocado. Cuando quiere pasar a tu solución, pues va a tener que cambiar. Eso va a suponer costes de cambio, el riesgo de cambiar la solución y que no se adapte. Si es un software, pues que al final no enganche bien. En fin, hay muchas variables que tienen que tener cuidado. Y después, por último, hablando de esto que es una pirámide de valor, la propuesta de valor, que es típico que se habla en los sistemas de comunicaciones, digamos, el valor, lo que debe tener, en lo que nos diferenciamos, pero es también importante proponer el wow, es decir, hostia, hay veces que eso no es realmente una propuesta, digamos, que añada valor técnico a la solución, pero sí, en un mundo en el que estamos, en el que todo mundo competimos y desarrollamos cosas similares, sí tienes que proponer algo que diga, vale, por lo menos te escucho. Porque el problema hoy en día es que en Internet, por ejemplo, habla mucha gente y hay solo unos pocos a los que se le escucha muy bien, otros no. Pues el WoW este es un televisor de Ambilight, de Philips, que lo que hizo fue que en la parte trasera ponía unas tiras de LED, que lo que hacía era imitaba lo que la pantalla reproducía en esos colores, lo imitaba detrás. Con lo cual, pues por lo menos haces que empieces, como me pasó a mí, pues me quedé con la marca, con el nombre del televisor y demás. Entonces, pues esa es la propuesta que hago. Y nada, aquí tengo algunos contactos por si acaso he hecho. Agradecerles, por supuesto, el tiempo y espero haberles ayudado en algo. Gracias. Bueno, Pedro David, muchas gracias por deleitarnos, ilustrarnos también con tu diapositiva y tu presentación. Yo he tomado nota de muchas cositas, te voy diciendo. Me apunto el libro y la película que has compartido con nosotros. Hay dos tipos de emprendedores, ¿no? Los emprendedores por obligación, porque te ves envuelto en una situación que tienes que salir adelante a nivel económico y te haces emprendedor. O eres emprendedor por nacimiento, porque tienes las cualidades y te gusta, lo llevas en la sangre, ¿no? Y yo creo que tú, en tu caso, lo llevas en el ADN, ¿no? Desde chiquitito ya emprendiendo con esos perfumes. Me ha encantado que me recuerdes que debemos ser como niños, ¿no? De jugar sin miedo para poder arriesgarnos a la hora de emprender. Si antes decía de Álvaro, experto en conocimiento del producto, pues de ti te destaco la competencia de gestión del cambio, ¿no? Cómo has sabido, en toda tu trayectoria profesional, pues has sabido adaptarte y evolucionar, de tal manera que incluye ya las metodologías ágiles en tu trabajo, ¿no? Vendiendo perfumes, dispositivos en Genesis y ahora en Lightbee. Estoy contigo cuando dices cuando decías, si te equivocas, regulas rápido. Yo creo que el emprendedor tiene que tomar acción, no tiene que analizar. La idea de negocio, plasmarlo en un papel está bien, pero luego tiene que contrastarlo con la realidad, porque si no morimos por parálisis. Tanto análisis, surge la parálisis. Y por tanto eso que dice, venga, me arriesgo, me tiro, como ese barco de Cristóbal Colón, ¿no? Venga, me tiro a la mar y por aquí no es, regulo rápido, ¿no? Eso me ha gustado escuchar. Bueno, pues muchas gracias una vez más por deleitarnos por tu presentación. Y bueno, ahora a continuación nos quedan 20 minutitos aproximadamente para pasar a la mesa redonda, en el cual vamos a participar entre todos los asistentes, ya sea presencial o a través de streaming, a través de la modalidad online, también lo pueden hacer. Pueden dejar vuestras preguntas en el chat de la plataforma de Zoom, que yo la iré leyendo. Y las preguntas pues las dirigiremos a cualquiera de los tres que hemos propuesto en el día de hoy, cualquier inquietud que tengan y demás. Si quieren saber
por ejemplo, el pueblo en el que puso la foto Pedro David, que no lo dijo, pues también lo pueden preguntar. Les animo mucho a que pregunten, es el momento. Estamos en un contexto de aprender, ¿vale? Aquí nadie sabe, nadie es experto, así que animaros a la hora de preguntar. Hay alguien aquí en la sala. Vamos a empezar con el turno de aquí presencial, luego pasaremos al turno, si les parece bien, los asistentes online. Empezaremos con el turno presencial y luego pasaremos el turno a online. Vale, si quieres lo dices desde ahí y yo la transfiero desde el micrófono para que se les pueda escuchar a los restos de compañeros, ¿te parece? Resumo la pregunta para los compañeros que están en streaming, por si no se escuchó bien. Lo que dice el compañero que está asistente, corrígeme si no te he entendido bien, si ahora mismo este es un buen tiempo para emprender, con la nueva situación que existe, si hay que pensárselo muy bien. Si quieres, contestamos los tres. Damos la palabra aquí presente primero a Pedro David, si quieres. Bueno, pues desde mi punto de vista yo lo tengo claro. De cualquier momento es bueno para aprender. Es decir, incluso, como puse el libro de colapso, en ese momento lo único que tienes que estar es prever lo que tienes y lanzar. Y muchas veces en esos momentos son donde surgen muchas buenas oportunidades. Vale, Álvaro, si quieres pues, también. Sí, yo en mi caso debo reconocer que, bueno, yo le llevaba bastante tiempo dándole vueltas a la idea y inicialmente había, o sea, quiero decir, estaba ya muy adelantado todo en Navidades del año pasado, o sea, no estas últimas Navidades, sino las anteriores. A mí me pilló por medio el momento pandémico. Entonces, de hecho, yo iba a haberlo lanzado en abril, mayo. Era mi idea haber lanzado la agencia porque, bueno, verano es un buen momento en el mundo de la música con todas las giras y lanzamientos y demás. Y claro, cuando de repente, bueno, fue el momento ahí, confinamiento y tal, y parecía que nos íbamos a morir todos de golpe, pues eso, que no vamos a lanzar ninguna agencia digital de música, que no tiene mucho sentido. Después, cuando fue el momento este que parecía que julio, ¿no? Pues nos lo vendieron ahí como que el verano iba a ser de recuperar todo el tiempo perdido y tal, decidí ponerlo en marcha y en mi caso sí que es verdad que yo lo hice pensando sin mucha expectativa, porque la verdad es que era un momento tan incierto que un poco como lo que ha comentado Pedro también, la ventaja es que no tenía unos gastos y unas historias tremendas, con lo cual dices, bueno, yo lo pongo en marcha y a ver qué pasa. Y curiosamente sí, me he encontrado con que, bueno, pues como decía Pedro, ¿no? Estas cosas de las oportunidades y tal, efectivamente en el mundo de la música está muy mal, como bien sabéis, bueno, vosotros en Canarias que os voy a contar, ¿no? O sea que la parte de turismo, servicios está devastada, el mundo de la cultura y la música y todo esto también, pero el único resquicio que queda es el digital. Entonces, al final, bueno, no sé, yo confío en que, hombre, cuando luego todo vaya a la normalidad, todavía funcione mejor, ¿no? Pero ahora mismo no está mal, ¿no? Así que, bueno, sí, emprender siempre, efectivamente, ¿por qué no? Gracias, Álvaro. Por mi parte, bueno, aparte del coaching, también me dedico a la selección de personal. Decirte que dependerá del sector, de mi punto de vista, dependerá del sector en el cual te vayas a dirigir, ¿no? Como han bien dicho los demás compañeros. Hay sectores que están potenciándose por estos momentos y hay sectores que están bajando, ¿no? El sector, claro está que el sector hotelero está, en este momento está bastante con carencia. Sin embargo, hay otros sectores que por esta situación ha aumentado muchísimo. Sectores como ingeniería informática, telecomunicaciones, en supermercados. De hecho, en las últimas 2 semanas me he reunido con empresarios y me han pedido, en ambos casos, telecomunicaciones, porque ha ido más rápido, porque necesitan digitalizar el tema del cobro en los comercios. Y a la misma vez vendía dispositivos de poner el billete, el dinero y demás. Había aumentado para no tocar el dinero por parte del dependiente. Pues ha aumentado un montón su facturación en ese sentido. Entonces, lo que para algunos son luces, para otros serán sombras. Por tanto, mi respuesta es que sí, siempre y cuando
te enfoques en un sector en el que sea fuerte, ¿no? Que esté proclive a desarrollarse, como puede ser el digital y tecnológico. Vale, la pregunta, si te entendí, por un lado nos dicen a nivel presencial, compañeros, asistentes, nos dan las felicitaciones por el taller, y por otro lado, diferencia entre una empresa que puede adaptarse más rápido al mercado y otra, una empresa grande que quizás no vaya tan rápido y pueda acabar muriendo. Es lo que nos dicen desde aquí. Álvaro, si quieres empieza tú, porque Sí, has sí, estado en sí. empresas grandes y podrías comentar. Sí, no escuchaba todo, pero bueno, alguna cosa también me ha quedado cuando lo estaba comentando ahí en directo. En realidad, bueno, puntualizar que yo no he trabajado en Spotify, sino que yo era la persona que en Sony Music trabajaba directamente con Spotify, pues eso, con lo que era la relación, el día a día y tal. Y respecto a lo que comentabas, claro, de las diferencias, claro, efectivamente, a ver, yo he trabajado muchísimos años en multinacionales, o sea, en BMG, luego Sony Music, pues eso, con unas estructuras muy grandes, y efectivamente ellos mismos, pues eso, cuando comento, ¿no? En esta historia del programa este que hacen ellos de Amplify en el 2015 y tal, ellos mismos veían esa necesidad que comentas tú de que eran demasiado lentos, ¿no? O sea, son estructuras muy grandes en las que el cambio es largo, ¿no? Es lento. De hecho, BMG, o sea, se planteó comprar Napster, o sea, bueno, de hecho lo compró, lo que pasa lo compró y luego no consiguió hacer nada con ello, lo cerraron. O sea, hubieran sido los primeros en poner en marcha un sistema tipo Spotify y hubieran ahorrado años y años de penalidades y de piratería y de todo, ¿no? Y efectivamente llega luego una compañía muy pequeñita, que aquí Pedro, que desde luego tiene un pasado emprendedor muchísimo, vamos, yo no, yo acabo de llegar, pero sí que ha estado ahí y tiene muchas más claras estas cosas de la escalabilidad y tal. Claro, en una empresa muy pequeña ponen en marcha un sistema y luego lo empiezan a escalar a lo bestia, ¿no? Entonces, claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, o sea, luego también, claro, sufren el proceso inverso, ¿no? O sea, yo me da la impresión, hombre, tengo bastante relación con la gente de Spotify y tal, y ellos están como en el proceso contrario, ¿no? O sea, se van haciendo cada vez más grandes y quizá cada vez entonces más lentos, o sea, que luego de repente todo se balancea y se equilibra, ¿no? O sea que, bueno, es curioso. ¿Has añadido algo más? Bueno, yo realmente no tengo experiencia en grandes empresas, siempre he estado en SMA, en startup, pero bueno, lo que sí puedo aportar es lo que he leído y lo que es. Básicamente tu pregunta se relaciona con dos cosas, con la gestión del cambio, es decir, efectivamente las grandes empresas tienen problemas con la gestión del cambio, porque se aprueban políticas, se aprueban estándares que impiden que se cambie cuando cambia la situación de algo que se le viene encima, y por eso muchas veces desaparece. Y con el ciclo de producto. Todo producto tiene una subida y tiene una caída. Entonces, en los modelos de vida de un producto, cuando tú estás, digamos, obteniendo beneficio con un producto, pues es muy difícil que tú en ese momento digas, vale, yo estoy ganando mucho dinero con esto, voy a dejar de vender esto y voy a vender otra cosa. Es muy difícil, ¿no? Entonces, esas son las dos amenazas que hacen que una empresa grande pues desaparezca, ¿no? Díganse la Olimpia cuando dejó de fabricar, cuando le dijeron que había unos ordenadores y ellos vendían máquinas de escribir. Bueno, por mi parte, poco más añadir a lo que han dicho los expertos, pero sí decir que a mí me parece más que una pregunta, una afirmación, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que las empresas grandes deben adaptarse al cambio y a las nuevas situaciones. Ejemplo de ello puede ser que hace ya unos años Caja 7 cambió su organigrama, y en el cual ya no hay una estructura piramidal, en el cual hay una jerarquía, sino pone al cliente en el medio. Las reglas del juego han cambiado a nivel empresarial, y claro, tanto pequeñas y grandes empresas tienen que adaptarse a esas nuevas reglas del juego. Veremos con el tiempo colaboraciones, no trabajadores con contratos indefinidos, sino colaboraciones más puntuales por proyectos, colaboraciones en proyectos, metodologías ágiles.
Entonces estoy contigo que estarán obligadas a gestionar el cambio y adaptarse a las realidades para poder sobrevivir, como decía Darwin, ¿no? Adaptarse al cambio. Gracias, compañero. ¿Alguien más en la sala? Sí. Dos preguntas más. Bueno, para que se enteren los asistentes, que quizás no se escuchó bien, ¿verdad? ¿Cómo se afronta un cambio de modelo de negocio o de emprendeduría? Es la pregunta. Bueno, sobre eso simplemente un poco voy a lo que decía Ismael. Es decir, al final, lo que decía también Álvaro, al final es decir, tratar de buscar en algo en lo que tú te sientas bien. Es decir, por eso puse yo la imagen de enclaustrado. Yo dedicaba muchas horas y veía que el negocio iba creciendo, pero necesitaba dedicar muchas horas porque cada proyecto necesita dedicar horas. Entonces, es verdad que cada vez aprendía a ser más rápido elaborando proyectos, pero hay un nivel que siempre tienes que seguir. Y cuando me planteé esto, me lo planteé porque ya en etapas previas ya había estado con temas de tecnología y de algo, en mi caso, de proponer algo que pudiese ser más útil de proyectos, ¿no? Es decir, al final un proyecto no deja de ser un papel, sin menospreciar, porque yo he sido ingeniero, y así, pero que quería tener algo más tangible. Entonces, bueno, me entusiasmó mucho la idea de que pudiese hacer algo que escalara y que se pudiese llevar a cualquier parte. También un poco por la sensación que tenemos en Canarias de estar más enclaustrado y poder hacer algo que se pueda ver desde aquí y vender en cualquier parte del mundo, pues es más atractivo. Gracias. Pasamos a otra pregunta aquí y luego pasaremos al turno de streaming para que dé tiempo también si los compañeros y compañeras que estén ahora mismo online puedan hacer también sus preguntas. Hay otra pregunta por aquí de un compañero asistente. Nos dice que cada vez más estamos viendo preferentemente el canal online que lo físico. Ejemplo de ello es Inditex, según refiere el compañero. Y la pregunta ¿es rentable hacerlo de esa manera? ¿Va por ahí la pregunta? ¿Sí? Empiezas tú, Álvaro, si quieres. Sí, en mi caso, vamos, yo estoy viendo que sí, efectivamente hay iniciativas en el caso de la música, de conciertos online, en streaming, de pago. Justamente eso, bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? De si la experiencia de la música en directo puede ser equiparable al verlo en el ordenador o con un poco de suerte pues en una televisión, ¿no? Con un equipo de sonido medianamente razonable y tal. Pero incluso, bueno, está esa experiencia que ha pasado de lo que es el mundo físico al mundo digital y está también, o sea, obviamente, bueno, está toda la parte del streaming, tanto de vídeo como de audio, las compras digitales, bueno, eso está ya un poco más de capa caída con toda la opción del streaming, ¿no? Que eso ya estaba antes. Y efectivamente, bueno, sí, yo estoy justamente ahora trabajando en un proyecto con un artista en el que estamos vendiendo a través de su canal online en una tienda digital su nuevo disco firmado, y la verdad es que está funcionando muy bien. Quiero decir, para las cifras lamentables de venta de discos que hay en España, que son, vamos, que si se publicaran alucinaríais, porque es una cosa increíble, de poco, pues son son unas cifras bastante buenas, y efectivamente es un canal que yo creo que funciona muy bien, ¿no? Porque, pues bueno, lo que sabemos con digital, conseguimos poner en contacto al artista con su público de una forma muy sencilla, y les estamos ofreciendo algo muchísimo mejor que lo que pueden conseguir en la tienda. En este caso, bueno, el disco está firmado por el propio artista, además tienes de regalo un acceso a un concierto exclusivo online en el que hace el disco seguido en acústico. O sea que, bueno, sí, efectivamente yo creo que es una opción válida, aunque digo que es como el teletrabajo. O sea que quiero decir que ahora, durante todos estos meses, todos hemos tenido que teletrabajar por obligación, y con un poco de suerte, ¿no? Cuando las cosas sean otra vez la normalidad normal, no la nueva ni nada, pues podamos compaginar esto bueno, pues con lo que nos gusta también, ¿no? De la experiencia en directo y de comprar en tiendas, que bueno, eso hay ya aquí, por lo menos no como en Alemania y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo comentar que hoy en día, desde el punto de vista de desarrollo de negocio, se recomienda incluso
O sea, normalmente lo que hacen las empresas ahora es que tienen su negocio físico y después se adaptan al sistema digital. Hoy en día lo que recomiendan es al revés, que tú diseñes tu estrategia digitalmente, es decir, que empieces a explotar desde el principio tus canales de venta online y después pases al mundo físico. Porque los costes en digital son muy pequeños y eres más competitivo, llegas a más mercado. Entonces, la recomendación que yo daría en este sentido es los dos modelos son válidos, pero lo único que hay que tener en cuenta es que hay que poner primero el digital antes que el físico. No abrir una oficina, un salón y después ponerlo en venta online, sino abrir una venta online y después ya abrir el salón. Por mi parte, poco más añadir, justamente iba a decir esa idea, ¿no? De la importancia de, primero, online para el tema de costes. La pregunta era si era rentable. Por supuesto que es rentable, una cosa que se llama online. Hay una inversión inicial en cuanto a infraestructura, estructura en cuanto a informática y digitalización, pero de eso ya después va amortizando, ¿no? El posible peligro, las personas que no se manejen en esa situación. Cuando empezó la agencia de viajes, pues a lo mejor los mayores no se fiaban, pero cada vez más nos estamos familiarizando con ese entorno, no hay otra, ¿no? A medida que pase el tiempo, pues ya estaremos todos familiarizados por ese canal. Entonces, para mí la mejor combinación, como dice el compañero, es offline y online, las dos cosas, para poder llegar. Muchas gracias. Pasamos al turno de streaming. Si hay alguien que quiera levantar la mano para abrirle el micro y hacer la pregunta. No hay más preguntas. Vale, pues paso el turno para cerrar este taller a don Carlos Couro, presidente de la Asociación Canaria de Ingeniería de Telecomunicaciones, para que cierre este taller de claves del éxito para emprendedores e emprendedoras. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues nada, quería sobre todo agradecer a todos los asistentes la presencia en el taller, que espero que les haya sido de muchísima utilidad. A los ponentes, por supuesto, Álvaro y Pedro, que como emprendedores les admiro, de verdad. A los organizadores y pedirles disculpas que no me pude conectar al principio, pero hoy me tocó vacuna COVID y tuve que... Eso, sabes cuando te convocan, pero no cuando sale. Mi nombre es Carlos Couro, soy el decano, como acaban de decir, de la demarcación del colegio en Canarias y presidente de la Asociación de Ingenieros. Y sobre todo, la idea con la que quiero que se queden es que pueden contar conmigo y con las instituciones a las que represento en todo lo que podamos ayudarles. ¿De acuerdo? Estamos muy cerquita, es muy fácil de contactar con nosotros. También quería felicitar a todos los alumnos que hayan elegido el máster, que estén realizando el máster, y animar también a aquellos alumnos que de grado que todavía no lo hayan hecho, porque sin lugar a dudas el máster les va a ayudar en su trayectoria profesional. Yo siempre pongo el ejemplo de que para competir hay 4 maneras: ser el más barato, aquí no creo que ese sea nuestro objetivo; ser el primero es en nuestro sector, es fácilmente después copiable y seguible, como digo yo; ser el mejor, que ahí es donde estamos, de alguna manera, donde tenemos que poner foco, tenemos que seguir formándonos, tenemos que ser innovadores, creativos, tenemos que emprender, y esa es una de las razones de hacer el máster, es ir por ahí. Y la última es la focalización en servicios o en parte y segmentos de nuestro sector. Con lo que nos acaban de contar y con lo que hemos visto, no hay lugar a duda tampoco de que estamos en un momento apasionante para nuestro colectivo. Yo creo que no hay ahora mismo proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, con todos los avances en los que no haya detrás la participación de un ingeniero de telecomunicación, y tenemos que pelear por ello. Tenemos que pelear porque todas esas oportunidades que están surgiendo y van a seguir surgiendo las aproveche
nuestro colectivo. No me quiero extender mucho en todo el apoyo que le podemos prestar desde el COI y desde la Asociación de Ingenieros, pues somos una entidad de derecho público y, como les he dicho, trabajamos y uno de nuestros esfuerzos va por defender todas las competencias profesionales de nuestro colectivo. Trabajamos por objetivos comunes. Yo no acabo de entender cómo es que si yo me compro una bicicleta, sobre la marcha empiezo a buscar asociaciones de ciclistas porque veo que podemos pelear incluso por cambiar normas de tráfico o por las mejores rutas, por conseguir descuentos, por miles de cosas, y esa visión no la tenemos cuando hablamos de nuestro colectivo profesional. Nos cuesta más, parece que nos cuesta más asociarnos, que no le vemos tanta utilidad a estar. Y desde mi punto de vista es un error, debemos estar unidos y más que nunca para seguir peleando, tener esa difusión, esa presencia en nuestras empresas, en nuestras asociaciones empresariales, etcétera. Les animo a que visiten la web del COIT para que vean que hay proyectos muy enfocados, hay grupos de trabajo de jóvenes, hay muchas iniciativas como el Mentit, que son programas de mentorización para alumnos que están intentando eso, buscar su primer empleo, etcétera. Les animo a que participen. Y ya para terminar, por supuesto, les animo, ahí está Pepe en la sala, que se precolegien aquellos que no lo hayan hecho y animarles a formar parte de nuestro colectivo. Y como les dije al principio, quiero que nos vean como instituciones muy cercanas, que queremos colaborar y ayudar con cada uno de ustedes. Y nada más, saludos y buena tarde a todos.